¿verdad? Pero uno de los líderes se llamó Menno Simons, y de ahí viene el nombre menonitas. ¿Han visto a los menonitas? En Chihuahua, en Campeche, Quintana Roo, en Durango, ¿verdad? Los menonitas, pudiéramos decir de dos maneras, no voy a decir de dos clases, porque sería inapropiada esa palabra, pero viven los menonitas de comunidad, que son los que vemos que a veces visten con sus vestidos y todo eso, ¿verdad? Que son los menonitas de comunidad, y hay otros menonitas que tienen una doctrina, una ideología, pero que no viven en comunidades, sino visten como nosotros, tienen sus iglesias, tienen sus actividades, como cualquier otra iglesia, pero se describen a sí mismos como menonitas. Y esto es interesante, ustedes pueden ver por qué esa tendencia a vivir en comunidad, porque fueron perseguidos, fueron masacrados en gran manera, ¿verdad? En Alemania, en Holanda, hasta que llegan a Moravia, ¿sí? Y es en Moravia donde aquí encuentran refugio, ¿sí? Y de ahí viajan a otros países, entre ellos a lo que hoy llamaríamos Estados Unidos, ¿verdad? Pero surgen en Alemania. Entonces esa es la cuarta fase de la reforma, la fase radical, ¿sí? Y hay una quinta fase de la reforma. Si hacemos un repaso, ¿cómo se llamó la primera fase? Germana. ¿Y quién es el personaje central? Martín Lutero. La segunda fase, germano-suiza, y el personaje, Ulrico Zwingli. La tercera fase es franco-suiza, y el personaje es Juan Calvino. La cuarta fase es la fase radical, ¿verdad? Uno de los personajes es Menno Simons, ¿sí? Todo esto sucede en la parte continental de Europa. La quinta fase se va a dar en Inglaterra. Y es la fase que conocemos como la fase anglicana. Anglicana. ¿Sí? La fase anglicana. Y el término anglicano en estos días está, ¿verdad?, en las noticias por varias cosas que han sucedido al interior de la iglesia anglicana. ¿Sí? Entonces la quinta fase es la fase anglicana, y uno de los personajes claves es Tomás Cranmer. ¿Sí? Tomás Cranmer. Tomás Cranmer, con doble M. Cranmer. Así que hoy, si ustedes recuerdan, así a grandes rasgos, este muy sencillo bosquejo de las fases de la Reforma: la fase germano, la fase germano-suiza, la fase franco-suiza, la Reforma radical y la fase anglicana. 5 fases, ¿verdad? Y nada más hemos mencionado un ejemplo de figura dentro de esa fase. No estamos viendo cada fase, no es el propósito de este estudio, pero lo que quiero es que tengamos una noción, porque después nos vamos a centrar en la quinta fase, la fase anglicana, para entender cómo de allí se desprenden 2 movimientos: el movimiento puritano y el movimiento separatista. Y de la fusión de estos 2 movimientos van a ser lo que hoy conocemos como iglesia congregacional. Ya les adelanté lo que viene la próxima semana, ¿sí? ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que la raíz histórica, ¿verdad?, viene de la quinta fase de la Reforma, que es la Reforma anglicana. Anglicana.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, Alfonso. No, es otro personaje. No fue una continuación, son fases que se dan, algunas más o menos simultáneas, otras, ¿verdad?, sí van a ser subsecuentes, especialmente la fase anglicana, que es la fase más tardía. La fase anglicana se va a nutrir mucho de la fase franco-suiza, ¿sí? Luego, en otro momento, sí, un momentito, hermano, en otro momento, estas dos fases se van a unir, ¿sí?, para diferenciarse de la primera fase. Y va a surgir aquí lo que se conoce como iglesias reformadas. El término reformado tiene una connotación teológica. Sí, hermano Gabriel. Como les decía, todos los otros reformadores se habían formado dentro de la iglesia oficial, ¿sí? No quiero usar el término católico porque todavía no existía como tal, ¿verdad? Eso va a venir con el concilio de Trento, ¿verdad?, cuando se radicaliza la separación. Y porque estas personas, ¿verdad?, lo que querían era una reforma desde el interior, no encuentran cabida y se salen o los salen. Entonces, la reforma radical lo que quería era avanzar más allá, porque para ellos todavía se conservaba mucho de la tradición de la iglesia oficial. Y decían, no, hay que hacer una reforma bien, bien profunda. ¿Sí? Lutero se preocupa por la teología. Él deja mucho de la liturgia. ¿Sí? Ustedes pueden ver eso, ¿verdad?, en la liturgia luterana, ¿verdad? Hay muchos elementos que todavía se pueden observar dentro de la liturgia católica, porque la preocupación de Lutero era teológica, no litúrgica. Entonces los otros decían, hay que reformar también el culto, ¿sí? A ese tipo de reforma era lo que buscaban. Sí. Yo creo que depende de qué tradición venga. Y solo déjenme hablarles de algunos términos, porque los usamos nosotros de una manera indistinta, pero tienen cierta diferenciación teológica e histórica. Ustedes, aquí en México y en América Latina, se usa el término evangélico. Déjenme mejor poner primero este término. Protestante, evangélico. Son dos términos, ¿verdad?, que se usan comúnmente. Las iglesias protestantes o las iglesias evangélicas. El término protestante y evangélico en México y en América Latina básicamente significan lo mismo. Se usan para diferenciar a personas que no militan en la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Eso es en sentido amplio, en sentido general. Pero teológicamente los términos sí tienen una diferenciación, porque el término protestante se aplica a iglesias que tienen su raíz histórica a la Reforma del siglo XVI. ¿Sí? O sea,